En la universidad, mis amigas y yo solíamos salir a- al cine, solíamos salir a muchos lugares, pero a veces solíamos ir a la casa de alguna de ellas a cocinar, porque a las tres nos encantaba cocinar y cada una tomaba su turno para presentar su receta en diferentes ocasiones y un día fue mi turno. Estaba muy emocionada porque tenía un postre riquísimo de Anna Olson con limón Mayer. El limón Mayer me encanta. Y eran unas tartas pequeñas de limón Mayer y estaba yo súper emocionada. Entonces nos reunimos y todas llevamos los ingredientes y empezamos a mezclar la harina, el huevo, el limón Mayer, las galletas y todo parecía ir súper bien. Entonces pusimos a las galletas trituradas en la parte posterior del refractario con mantequilla, algo muy rico, olía delicioso. Y después vertimos encima la mezcla de crema de limón Mayer. Esa mezcla de limón Mayer tenía huevo, porque ese era uno de los ingredientes principales. Terminamos y olía riquísimo. Y entonces les dije a mis amigas, ya, listo, terminamos a comer. Y ellas me miraron de una manera muy sospechosa. ¿Cómo? Pero, pero tenemos que meter esto al horno, ¿no? Me dijeron. Y yo respondí, no, esto no se mete al horno. Anna Olson nunca lo metió al horno, porque déjenme decirles que yo solía por las tardes ver los programas de Anna Olson y quizá mientras veía yo esa emisión, el programa en el que ella preparó este postre, quizá me distraje un poco. Yo nunca vi que Anna Olson metiera esa mezcla al horno. Entonces les dije a mis amigas, no, 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 es que no hay que meterlo al horno, ya está listo. Y ellas, pero tiene huevo crudo, esa mezcla tiene huevo crudo, ¿cómo te imaginas que no lo vamos a meter al horno? Esto se tiene que cocinar. No, no, yo estoy segura que no se tiene que meter al horno. Entonces ellas me hicieron caso y no metimos al horno esa mezcla, la probamos y sabía a rayos. El huevo estaba crudo y aunque el limón Mayer, el perfume del limón Mayer es muy fuerte, su aroma es exquisito y su sabor es muy fuerte y colorea toda la mezcla, faltaba un ingrediente principal, un paso principal para ese postre, que era meter el postre en el horno para que se cociera el huevo que habíamos puesto en la mezcla. Lo que tuvimos que hacer fue tirar la mezcla porque no sirvió de nada, porque aquí su señoría no quiso meter al horno esa tarta. La tuvimos que tirar. Fue una buena anécdota, pero muy vergonzosa. No se preocupen, no lo he vuelto a hacer. Bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los pasos más importantes, si no es que es el más importante, para tener nuestras oraciones respondidas. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios necesita nuestra fe, Dios necesita que le creamos en lo que Él ha dicho, en lo que Él va a hacer, en lo que Él ha prometido, porque va a suceder. En Mateo vemos, Mateo 9:27 al 29, lo siguiente. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacer esto?» Ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo, «Conforme a vuestra fe sea hecho». Jesús se encuentra con estos ciegos y les hace una pregunta. Estos ciegos le piden a Jesús que los sane y Él les responde, en lugar de responderles, sí, los voy a sanar, o qué tienen, o qué pasa, o qué necesitan. Él les responde, ¿creen que puedo hacer esto? Y la respuesta de ellos fue, sí, Señor. En la vida siempre hacemos oraciones, todos los días hacemos oraciones y le pedimos a Dios
que nos bendiga, que bendiga nuestro día, que bendiga a nuestros hijos, que nos dé sabiduría, que nos dirija, que nos proteja, etcétera. Todas esas oraciones que de alguna manera son oraciones básicas, diarias, son oraciones necesarias todos los días. Nos consagramos, nos entregamos a Dios y llegamos al final del día, pasamos nuestro día, lo terminamos, llegamos al final del día a casa, sí agradecidos, quizá no dimensionando la verdadera bendición que es poder llegar a una casa a descansar. Sin embargo, en la vida hay oraciones que desafían nuestra fe, que requieren de una valentía más grande, que requieren de una fe más grande. Y todos hemos tenido ese tipo de situaciones en nuestra vida. No sé, puede ser que estés orando por un matrimonio, por la restauración de un matrimonio, que estés orando por la restauración de una familia, que estés orando por algún pariente o por ti mismo que está pasando por una enfermedad muy difícil, que está pasando por algún cáncer, por algún tipo de enfermedad a los que los médicos ya no dan esperanza. Quizá estás esperando por alguna promesa de Dios que se cumpla, que es una cosa muy, muy importante para ti, para continuar tu vida, y eso ha desafiado tu fe. Y es curioso que el Señor siempre nos hace esa pregunta: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y aparentemente es una pregunta bastante superficial, o es una pregunta a la que no hay otra respuesta más que sí, porque lamentablemente hemos aprendido a decirle sí a Dios a todo. Y digo lamentablemente porque muchas veces respondemos sí automáticamente, sin pensar, sin estar conscientes de la fe que eso requiere. Y nos hace Dios esa pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Sabes? A lo mejor te has quedado sin empleo, a lo mejor tu familia ha sido destruida, a lo mejor tu familia fue destruida por la irresponsabilidad de alguien, por el alcoholismo, o quizá tú estás batallando con cáncer, tú estás batallando con alguna enfermedad que está amenazando con matarte. Y entonces tú sabes que Dios puede sanar, o tú pides al Señor que te sane, y la pregunta que Él hace es: ¿crees que puedo hacerlo? Estos hombres eran ciegos y Jesús les hizo esta pregunta: ¿ustedes creen que pueda restaurarles la vista? Y hay situaciones en nuestra vida que desafían nuestra fe y nuestra confianza en Dios, desafían la razón misma por la que creemos en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos la respuesta a esas oraciones inmediatamente. Quizá hemos estado orando por algo durante 10 años, durante 4 o 5 años, durante meses enteros, y no vemos que se estén moviendo las cosas, y no vemos que esté sucediendo algo. Estas situaciones desafían nuestra fe, y estas situaciones desafían nuestra confianza. Sin embargo, todo el tiempo, a lo largo de todo el tiempo, Dios nos pregunta: ¿crees que puedo hacerlo? Y es una pregunta muy profunda, y es una pregunta que cuya respuesta requiere de una grande fe. Si vamos a responder que sí, requiere que nos alineemos con su reino, requiere que creamos en su respuesta, a pesar de que quizá en ese momento no vemos que están cambiando las cosas, no vemos que se están moviendo. Y estos hombres tuvieron una fe. No sabemos si estos hombres fueron ciegos toda su vida, no sabemos si quizá estos hombres tuvieron algún accidente que les quitó la vista, no sabemos la historia de estos hombres, pero sí sabemos que ellos no veían, y que en ese momento quizá no tenían un precedente de lo que Jesús podía hacer. A lo mejor era la primera vez que escuchaban de Jesús, a lo mejor era la primera vez que se encontraban con Él. Ahora, con redes sociales y con los medios que tenemos ahora, nos podemos enterar en el mismo momento que suceden las cosas al otro lado del mundo. Podemos saber qué está pasando en China si estamos en México, podemos saber
todo lo que pasa en el mundo a través de las redes sociales y de los medios que tenemos ahora. Sin embargo, en ese momento no había eso, no había tal cosa. Y no sabemos si algún día ellos habían escuchado de las cosas que Jesús había hecho o de las profecías de lo que Jesús iba a hacer. Sin embargo, ellos, cuando Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? Ellos responden sí. Ellos responden sí a una pregunta muy difícil, ¿sabes? Ellos estaban experimentando en carne propia una enfermedad, una imposibilidad muy grande. Ellos no veían. En ese momento no había operaciones de ojos, hasta ese momento quizá nunca habían escuchado que alguien recuperara su vista. Sin embargo, ellos creyeron que Jesús podía hacerlo y le respondieron sí. Y lo que Jesús les responde es conforme a su fe les sea hecho. Y esto es algo que Dios me ha estado hablando y déjame decirte que todo este programa, todos los episodios que estoy hablando y de los que voy a hablar en nuestra serie de oración, en esta serie, ya están planeados. Sin embargo, Dios me va resaltando cosas poco a poco. Y en estos meses, todos estos meses, Dios me ha estado recalcando este versículo y esta parte de este versículo que es conforme a tu fe te sea hecho. Somos especialistas para ver los resultados negativos de las cosas. Alguien estornuda y dices, se va a enfermar. Te falta un peso para pagar la renta y dices, no voy a poder hacerlo. Y somos especialistas en el no puedo, en el no va a suceder. Y aquí estas palabras que Jesús dice son palabras que Dios nos dice todo el tiempo, conforme a tu fe se ha hecho. No solamente está hablando de una fe positiva, de una fe de sí, sé que me vas a restaurar la vista, sé que puedes hacerlo, pero también existe una fe negativa. No voy a llegar a fin de mes, no voy a poder hacer esto, no soy capaz de hacer lo otro. Conforme a tu fe te sea hecho, sea que tu fe es sí puedo, sea que tu fe es no puedo, no lo voy a hacer. Y Jesús les dice esto, conforme a tu fe te sea hecho. Porque tu fe determina el resultado. La fe que tienes cuando pones una oración delante del trono de Dios, la fe que pones cuando comienzas tu día, la fe que pones y que tienes cuando empiezas una travesía, cuando empiezas un trabajo, cuando empiezas un proyecto, cuando empiezas una temporada en tu vida, determina el resultado que vas a tener. Si al principio de la carrera tú sabes que no vas a poder y que tus músculos no te van a dar para llegar a la línea de meta, no te van a dar para llegar a la línea de meta y te vas a quedar a la mitad de la carrera, pero no solamente te vas a quedar a la mitad de la carrera, te vas a quedar a la mitad de la carrera tirado en el asfalto con mucho dolor sin poder respirar, porque así fue tu fe, porque tu fe solamente dio para eso. Tu fe determina tu resultado. Y en Hebreos 11:6 Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay otra parte en la palabra, en Santiago 1:6, que dice, pero que pida por fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Sabes? Puedes tener todos los argumentos correctos, puedes tener todos los ingredientes correctos para la oración. Puedes empezar en el nombre de Jesús, puedes terminar en el nombre de Jesús, puedes estar orando por las cosas correctas. Pero si tú no crees que Dios puede hacer las cosas, por más difíciles y grandes que sean, tu fe no te va a respaldar porque no la tienes. Dios no te va a responder porque no crees que Él pueda hacerlo. Dice, es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se agrada de una persona, de una vida que no cree en Él, que no cree que Él puede hacer las cosas.
estos hombres le dijeron a él sí. Ellos no, en ese momento quizás no se preguntaron cómo lo iba a hacer, cómo Jesús iba a hacer para que su vista fuera restaurada. No se imaginaron lo que iba a pasar, no se imaginaron el resultado y no se imaginaron tampoco lo que iba a suceder después de que ellos fueran sanados, porque seguramente iban a ser la conversación de todo el pueblo. Sin embargo, ellos le dijeron a Jesús sí. Y Jesús les dijo, ok, conforme a su fe se ha hecho, ustedes creyeron y esto es lo que van a recibir. ¿De qué tamaño son tus oraciones? ¿Y de qué tamaño es tu fe? ¿Qué tamaño de fe necesitas tú para que tus oraciones sean respondidas? ¿Sabes? La única respuesta que Dios busca de ti es un sí. Sí creo que lo puedes hacer. Sí creo en ti. Sí creo en tu poder. Y a veces pensamos que la fe es algo imposible de tener cuando vemos que las circunstancias son muy grandes. Y si tenemos en Hebreos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, cuando nos movemos hacia la duda, hacia la incredulidad, nuestros caminos van a ser inconstantes. ¿Por qué? Porque si estamos orando sin fe, entonces vemos que las cosas no se mueven, aparentemente no está sucediendo nada, entonces vamos a dudar de Dios, nos vamos a deprimir, la depresión va a ser un amo y rey y señor de nuestra vida. Y finalmente vamos a estar dando vueltas en el desierto una y otra vez porque no vemos lo que no creemos. No vas a ver lo que no crees. No vas a ver lo que no crees. Sabes, durante un tiempo, en años pasados, tuve oraciones muy fuertes. Dios tuvo que llevarme a una fe inquebrantable, a una fe muy fuerte, para creer por cosas que ante lo natural no eran posibles, para ver caminos abiertos para mí que no eran posibles. Y al principio de este viaje de fe, como no veía yo absolutamente nada aparentemente moviéndose, muchos días, muchas veces me deprimí y lloré y llegó un momento en que el diablo me susurraba, ¿sabes qué? No lo vas a ver. Y no lo vas a ver porque ¿qué has visto hasta ahora? ¿Tu Dios está haciendo algo? No. Esta situación va a perdurar por siempre. No vas a dejar de vivir así porque tu Dios no está haciendo nada. Y en algún momento sí le hice caso. En algún momento le hice caso y dije a Dios, pues no veo que estés haciendo nada. Y entonces yo creo que pues sí le puedes hacer caso a los grandes profetas y a los grandes maestros de la Biblia, pero a mí no. Y la duda me llevó a la depresión. Y en la depresión no puedes hacer nada más que llorar, más que pensar y ver en las imposibilidades que te rodean, más que ver que no se está moviendo nada. Sin embargo, cuando tú decides confiar en Dios, cuando tú decides creer que Él está haciendo algo, que Él te está escuchando, tus ojos cambian y ves las cosas en una manera distinta y ves lo que Dios sí está haciendo, porque la duda no te permite ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer con tu vida. La fe te permite ver lo que Dios está moviendo, lo que Dios está haciendo en tu vida con respecto a las necesidades y a las peticiones que tú has puesto delante de su trono. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este momento recuerdo que una palabra en Jeremías 29. En Jeremías 29 él insta a orar y él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Cuando tú buscas a Dios, Él te promete que Él te va a oír. Aquí está esta promesa. Él te promete que Él te va a oír cuando tú lo buscas de todo tu corazón. Cuando tú buscas a Dios de todo tu corazón, cuando sabes que Él está ahí, cuando sabes que Él te va a oír, cuando sabes que Él te va a responder. Uno de los pasos más importantes en todo este camino de oración es la fe. ¿Crees que Dios puede hacer aquello por lo que has estado orando, aquello por lo que tú oras y
perseveras en oración. Si tu respuesta es no, déjame asegurarte tu destino. Nunca vas a ver respondida una sola oración que tú eleves. Porque si no crees que Dios lo va a hacer, Él no lo puede hacer. Porque tú le estás cerrando la puerta a Él y a sus respuestas a través de la duda, a través de la incredulidad. ¿Crees que Dios puede hacer las cosas? Sí. Déjame decirte lo que va a pasar. Vas a ver tus oraciones respondidas. No quiere decir que vas a ver tus oraciones respondidas al siguiente día. Puede ser que sí, pero, ¿sabes? La fe te lleva a perseverar. La fe te lleva a creer que en algún momento Dios lo va a hacer. Porque fiel es el que prometió, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. La fe de estos hombres tuvo que ser muy fuerte, tuvo que ser muy grande, para creer que Jesús iba a restaurar su vista, algo que no habían visto, algo que no habían experimentado, algo que no sabían cómo iba a suceder. Jesús respondió a la fe de estos hombres. Quizás si estos hombres le hubieran respondido, pues no sé, Señor, pues ojalá, pues quiero creer, pero pues nunca he visto que lo hagas, podrás hacerlo. A lo mejor Jesús no habría podido hacer nada con esa fe tan pequeñita. Sin embargo, estos hombres le dijeron sí. Dios necesita tu sí. Dios te pregunta todo el tiempo, ¿crees que yo puedo hacerlo? Y en el momento en que tú le dices sí, abres una puerta a los milagros y las maravillas y las respuestas sobrenaturales de Dios. Él abre camino. Dice en Miqueas 2:3 que subirá el que abre caminos delante de ti y abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos, su rey Jesús pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Dios. Cuando tú le dices sí a Dios, Él abre los caminos de las imposibilidades, de los obstáculos que hay para la respuesta de esas oraciones. ¿Cuál va a ser tu respuesta cuando tú ores algo que posiblemente parezca demasiado grande o demasiado complejo para que Dios lo cumpla? ¿Vas a decir sí o vas a decir no? ¿Vas a decir sí y así abrir la puerta para que esa respuesta llegue, o vas a decir no y así cerrar la puerta para jamás ver tus oraciones respondidas? Es así como tú metes al horno esa gran preparación de tus oraciones. Sí, ya tienes todos los ingredientes, tienes el nombre de Jesús, tienes tus oraciones, tienes tus argumentos y todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. Pero todos esos ingredientes necesitas meterlos al horno para que se cocinen. Si no, vas a tener tus oraciones como esa mezcla insípida, espantosa que hicimos mis amigas y yo, que nunca metimos al horno y que sabían a rayos, que tenían una consistencia pegajosa. Sí, podían estar todos los ingredientes que necesitábamos en esa bandeja, pero al no meterlas al horno no se cocinaron. Vas a dejar que tus oraciones se cocinen en el horno de la fe para poder verlas respondidas. ¿Sabes? Para mí la fe ha sido algo muy importante y Dios me ha enseñado a tener fe. Mi fe comenzó como una cosa muy pequeña y mientras tú empiezas a practicar la fe y empiezas a practicar creerle a Dios en todo lo que Él te dice, Él va acrecentando esa fe, va acrecentando el nivel. Sí, acrecienta las circunstancias, vas creyendo por cosas más grandes cada vez. Y en mi libro hablo acerca de mi caminar de fe, de cómo en mi vida he requerido de una tremenda fe para creer en lo que Dios me prometió, para creer en el llamado que Dios puso sobre mi vida. Este libro, cuando Él dijo mi nombre, El camino de un alma simple hacia la verdadera identidad, es una muestra de la fe que Dios ha puesto en mí, de la fe que Dios ha forjado en mí. No ha sido fácil, no, pero por su gracia, solo por su gracia, Él ha llevado mi fe a un lugar cada vez más alto, para creer por cosas más grandes. Y te recomiendo que lo leas. Puedes adquirirlo en Amazon, Barnes & Noble, Google Play Books, como Cuando Él dijo mi nombre, o buscando Danae Gabriela Sánchez. Por favor, no te lo pierdas, consíguelo, compártelo. De hecho, en este momento estoy haciendo
giveaway en mi cuenta de Instagram. Si no me sigues en Instagram, puedes seguirme, estoy como Danae Gabriela Sánchez y estoy regalando uno de estos libros. Consulta las bases en mi cuenta de Instagram y bueno, de todas formas, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vivas, puedes conseguir este libro. No te lo puedes perder, es una prosa poética de mi caminar de fe con Dios. Gracias por ver este video y espero que te haya gustado, que lo compartas, que le des like.